permito presentar, vamos a cambiar un poco el orden debido a aquí ciertos arreglos internos de tiempos, y entonces me permito presentar a con quien arrancamos la mesa, que es muy estimado por mí además y por todos nosotros, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, quien es doctor en Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, profesor investigador del Departamento de Filosofía, Área de Investigación Filosofía de las Ciencias Sociales, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Líneas de investigación, teoría general de la discriminación, debate contemporáneo de las teorías de la justicia, y le damos la palabra con mucho, dándole las gracias porque hizo un gran esfuerzo por estar hoy con nosotros. Gracias, buenos días a todas, a todos. Pues quiero agradecer a mis colegas que me aceptaron de refugiado en esta sesión. Yo estaba programado para la sesión de ayer por la tarde, una cuestión médica avisada, ciertamente, pero que me cambió el calendario, me impidió estar ayer y me abren un espacio. Por eso en particular voy a ser muy prudente con el tiempo, no voy a leer todo el texto. Quisiera que funcionara más bien como una invitación para que, si les interesa, puedan leerlo. Y voy a hacer un resumen de la primera parte y una lectura de las últimas 4 páginas para no recargarme en el tiempo que originalmente pertenece a mis colegas. Yo he titulado a mi texto Violencia, corrupción y Estado de Derecho. Y voy a resumir las 2 primeras partes con un par de trazos muy generales y luego voy a entrar a la explicación que me interesa, la conexión con el caso Ayotzinapa. Yo utilizo 2 categorías o me centro en el análisis de 2 categorías. La primera es la categoría de corrupción, que desde luego es uno de los invitados permanentes en la vida social de este país, es omnipresente, marca prácticamente todas las relaciones del espacio público y tiene, como trataría de mostrar, tiene una serie de consecuencias directas sobre las posibilidades de ejercer derechos, de tener seguridad, de tener una vida razonablemente con una calidad aceptable, y es por lo tanto un rasgo estructural sobre el que hay que llamar la atención. La corrupción, en el sentido de una definición mínima, como la que ofrece Mauricio Merino, pues es la conversión de los bienes y temas que son de carácter público en bienes y asuntos de carácter privado. La corrupción no es otra cosa que el proceso que privatiza lo que es público, ¿sí? Aunque en efecto hay grandes espacios de corrupción en la vida privada, la corrupción de los agentes públicos es particularmente grave porque su tarea central es la protección de lo que es común, de lo que es público. Un rasgo que ha acompañado a la experiencia política de nuestro país en todo el periodo de reconstrucción del Estado mexicano es el uso del poder público como mecanismo de corrupción, es decir, como mecanismo de enriquecimiento, de privilegios, de particularización o privatización de bienes en favor de quienes ocupan zonas cruciales del poder público. Esto ha tenido, entre otros efectos, un resultado muy grave: la pérdida del Estado de Derecho. Es decir, el fenómeno de la corrupción, esta degradación de lo público para convertirse en patrimonio privado, afecta directamente las posibilidades de construcción del Estado de Derecho. Si entendemos el Estado de Derecho en el sentido de una ordenación de la vida social a partir de la igualdad de todos ante la ley y de la sujeción de todos a normas comunes, ¿no? El modelo estándar es la aplicación del Estado de Derecho, no es otra cosa que la aplicación regular de la ley por tribunales regulares. Pues lo que encontramos a partir
de los efectos de la corrupción es la disolución de las bases que fundamentan el Estado de Derecho. Una situación que yo denomino de inconstitucionalidad o ausencia de legalidad. Pero la corrupción no es un problema en sí mismo. La corrupción se potencia y se escala cuando se combina con otro fenómeno político que es el de la impunidad, que es el que exactamente hace el traspaso de la corrupción a la criminalidad. Es decir, cuando la corrupción de los gobernantes los lleva a disolver la frontera entre autoridades legales y crimen organizado, lo que encontramos es un escalamiento de las tasas de impunidad. Toda sociedad, aun las que cuentan con estados de derecho funcionales, tienen ciertos niveles de impunidad. No hay sociedad en la que se castigue el 100% de las ilegalidades, las violaciones de derechos, los actos contrarios al orden legal y constitucional. Pero en una sociedad donde se denuncia como máximo un 22% de los delitos que se cometen y de esos delitos ya denunciados, el índice de impunidad es de 98.5%, pues lo que tenemos es un estado generalizado de impunidad que se convierte en un incentivo directo para la criminalidad. El resultado sociológico de la combinación de una corrupción extendida en todos los aparatos gubernamentales y también en los aparatos parlamentarios, ¿no? En todos los poderes públicos, y al mismo tiempo una impunidad que igualmente se extiende en todas las esferas de la vida social, lo que genera es un efecto de una criminalidad que paga. El crimen paga, el crimen sale barato. Personas que bajo otras condiciones respecto del Estado de Derecho no delinquirían, se sienten orientadas a delinquir precisamente por la dificultad para establecer castigos en términos del Estado de Derecho. El problema es entonces que el Estado mexicano, que presume de constitucionalidad, en ese estado de ausencia de constitucionalidad, lo que genera es un estímulo permanente para las actividades delictivas. Actividades delictivas que ya han borrado la frontera entre autoridad pública y crimen organizado. Este es el caldo de cultivo de lo que vimos en Ayotzinapa, en Iguala, ¿no? Este es el caldo de cultivo, un caldo de cultivo donde el acto delincuencial, la masacre, la perpetración de una masacre, está a cargo compartido de la autoridad pública y de las bandas del crimen organizado. Las fronteras que incluso funcionalmente dividían al poder público de los poderes fácticos del crimen organizado se disuelven y amplias zonas del Estado se convierten directamente en sujetos delincuenciales. A partir de este continuum, corrupción, impunidad, disolución de las fronteras entre crimen organizado y autoridad pública. Me voy entonces ya a lo que sobre esto dan estos supuestos de corrupción, impunidad y ausencia de Estado de Derecho. Mi hipótesis es que lo que falta en el caso, o lo que evidencia como falta la masacre de Iguala, lo que evidencia la situación que todavía permanece, porque eso fue una explosión cuyas causas todavía son las mismas, permanecen intactas, es la ausencia de un genuino Estado de Derecho, que sería la única garantía para resolver con justicia los crímenes allí perpetrados, pero también para reconstruir las condiciones institucionales que propiciaron esta situación. Los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, de 2014 en Iguala Guerrero, apenas requieren a esta altura ser glosados. Se han convertido, a menos en su narrativa central, en patrimonio informativo de la opinión pública y de amplios segmentos de la opinión pública internacional. Pero de estos elementos, entre los elementos informativos que más confiables pueden resultar,
podemos contar una serie de datos duros, no solo del obvio caso del asesinato in situ de 6 personas, las heridas de 25 de ellas y la desaparición hasta el momento de 43 más, en su gran mayoría estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Aunque solo una investigación judicial completa, sin verdades históricas adelantadas, podrá ofrecer una reconstrucción solvente, aunque no necesariamente aceptable para todas las partes, lo cierto es que en el caso de Iguala han destacado algunos elementos que vale la pena resaltar. En primer lugar, el contubernio y la alianza criminal entre el gobierno municipal del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, con el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos. En segundo lugar, la participación al unísono de las fuerzas policiales de ese municipio y del vecino municipio de Cocula con los sicarios del crimen organizado en las acciones de represión y posible asesinato y desaparición contra integrantes del grupo estudiantil y demás víctimas. En tercer lugar, la existencia de una red política de acuerdos y vínculos entre autoridades que pueden incluir a las de tipo federal, pero que sin duda ya incluyen a las de tipo local y estatal, que permitieron no solo la perpetración de los hechos, sino también la construcción del ambiente de criminalidad política que disolvió las fronteras entre gobernantes y delincuentes y entre fuerzas policiales y destacamentos criminales. En cuarto lugar, y vista la cantidad de personas asesinadas que han aparecido en las fosas comunes regadas por toda la región, la evidencia de una criminalidad depredadora y salvaje, pero asentada y metódica, que opera bajo condiciones de altísima o total impunidad, y que por ello ha hecho escalar la violencia a los niveles de la atrocidad, debido precisamente a la corrupción de los poderes públicos. La categoría de atrocidad no es circunstancial, la categoría de atrocidad se refiere a violaciones de derechos humanos que en general significan privación de la vida de aquellos que sufren esta violación en un sentido grupal altamente significativo. Llamamos atrocidades a lo que los colombianos expertos en justicia transicional han llamado masacres, por ejemplo, pero la atrocidad incluye siempre este elemento de violencia desatada, desmedida, pero que en este caso desde luego tiene un sentido funcional y racionalizado. No es una violencia aleatoria, es una violencia sistemática y hasta metódica, como podemos saber. El simple listado de estos elementos muestra que las condiciones estructurales que permitieron los crímenes de Iguala fueron generadas por la ausencia de legalidad, la situación de no constitucionalidad en la región durante mucho tiempo, la abierta corrupción del poder público municipal llevada al nivel extremo de su conversión en células criminales indistinguibles de la delincuencia organizada que opera en la región, la normalización de la impunidad para toda suerte de actos delictivos, desde el cobro de piso hasta el asesinato y desaparición de los cadáveres, y desde luego la inexistencia de garantías para los hipotéticos derechos humanos de los habitantes de la región. Aun cuando se alcanzara en un tiempo relativamente corto la resolución judicial del caso, resulta claro que estas condiciones estructurales, que están en todo el país, por cierto, aunque en Guerrero juegan una combinación crítica, no se transformarán al mismo ritmo. Solo una política de genuina orientación democrática, capaz de enfrentar los problemas de fondo que han hecho crisis con esos crímenes, será capaz de construir el tejido social e institucional, precisamente porque es la ausencia de este tejido la que ha propiciado la violencia extrema que ahora atestiguamos. Contra lo que pudiera creerse, las soluciones más profundas y que mayores esfuerzos requieren son las de corte democrático, pero son a la vez las más efectivas y las únicas que pueden lograr una genuina legitimidad constitucional. En primer lugar, es obligada la construcción de un clima de genuina legalidad en la región y en todo el estado de Guerrero. Esto exige no solo la depuración, reorganización, capacitación y vigilancia de los cuerpos policiales, y no solo el cambio de estructura de mando. Se cree que con el mando único ya tenemos una especie de respuesta mágica. A veces es más sencillo corromper a uno solo que a distintas policías municipales.
sino también la reorganización del sistema de justicia en su conjunto, tanto en su vertiente de procuración como en la impartición. Es decir, el sistema judicial también requiere ser atendido y nadie ha puesto en serio las alarmas sobre este tema. La corrupción no es exclusividad de policías, sino que abarca ministerios públicos, jueces, funcionarios penitenciarios y todos los elementos que concurren en el sistema de justicia. El posible despliegue de un sistema nacional anticorrupción, entre otras vías, puede darnos luces de por dónde tiene que ir esta reconstrucción del sistema de justicia que literalmente está podrido, ¿no? Basta con ver lo que ha sucedido después, no solo a la evidencia de la masacre, de estas atrocidades, no solo ha disminuido frente a esa evidencia de la violencia, sino que ha ido en incremento, ¿no? Tenemos otra vez un alza de la curva de muertes violentas, de asesinatos. El cambio del sistema de justicia debe aparejarse a la reforma del sistema de representación política, no para anularlo, como piden algunas voces que ahora rayan en lo autoritario, sino para depurarlo de los elementos criminales que el sistema de representación política anida y para ofrecer un espacio de representación medianamente civilizado que brinde a la población una salida pacífica a sus demandas y una ruta que acerque al poder público que está descontrolado a su obligación constitucional. En este proceso de cambio hacia la democracia y no contra la democracia, se requiere un gran pacto entre los partidos políticos, pues mientras estos no sean capaces de depurarse y mientras buena parte de sus estructuras funcionen como correas de transmisión del crimen organizado y no hay partido que se haya escapado de este carácter de convertirse en correas de transmisión, los procesos electorales que se celebren meramente reproducirán las ilegítimas distribuciones del poder público que ahora se registran. Desde luego, una reforma del sistema de justicia y una correspondiente reforma de los actores políticos del juego democrático han de sumarse a una efectiva política social de corte distributivo, capaz de reducir los abismales niveles de pobreza y de empezar a cerrar las brechas de desigualdad, tanto económica como de trato o discriminatoria, que hace las veces de caldo de cultivo de la violencia y el abandono de los esquemas de legalidad. En este marco de la política social, no es tarea menor la reforma radical del circuito de la educación pública, que debido a su baja calidad y eficacia, no solo pone en desventaja y fragiliza la situación de los escolares que acceden a ella, sino que tiende a perpetuar las desigualdades que se ha encontrado como punto de partida. Es cierto que la dinámica de horror de los crímenes de Iguala parece alentar, o al menos justificar, un proyecto de cambio social que revierta las formales instituciones democráticas que se han revelado como cascarones engañosos tras los cuales florece la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la cesión ante la promesa de fundación revolucionaria del orden social o ante el discurso del gobierno popular directo, ejercido sin los límites y controles de una democracia genuina, puede conducir a un enconamiento de la violencia, a un mayor desamparo de los ciudadanos ante los diversos poderes públicos y fácticos e incluso a un decremento de sus ya mermadas condiciones materiales de vida. La atrocidad de Ayotzinapa exige no solo justicia penal retributiva para los autores materiales e intelectuales de los crímenes allí cometidos, exige también una reforma profunda de las instituciones de justicia y de representación política que las haga capaces de cumplir con sus tareas sustantivas y de procesar con solvencia la conflictividad social. Además, exige una política social distributiva que inicie una reducción de los niveles de desigualdad padecidos por la mayoría de la población. Exige, en fin, una política de Estado capaz de darle contenido a la obvia conclusión que ahora extraemos. Cuando ha sucedido una atrocidad de tales dimensiones debido a la quiebra de la legalidad, lo que hace falta es precisamente legalidad, es decir, la impostergable construcción del Estado de Derecho. En este sentido, la tragedia de Ayotzinapa es la expresión extrema de un déficit que acaso con expresiones menos visibles, pero igualmente dañinas, ha acompañado a México durante demasiado tiempo, el déficit de constitucionalidad. Ayotzinapa, por su carácter ejemplar, constituye aquí y ahora
un buen motivo para tomarse en serio las promesas incumplidas de la Constitución mexicana. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jesús Rodríguez Cepeda este puntual análisis que verdaderamente nos brinda una excelente introducción a los temas que nos convocan en esta última mesa. Y le damos la palabra ahora, retomando el orden de nuestra mesa, al doctor Alfredo Nateras Domínguez. Dice, el doctor Alfredo Nateras Domínguez, me permito presentarlo, aunque seguramente es conocido de todos nosotros. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesor investigador del Departamento de Sociología, Área de Investigación, Acción Colectiva e Identidades Emergentes, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus líneas de investigación: cultura urbana, adscripciones identitarias juveniles, significación del cuerpo, violencia y muerte en sujetos transnacionales y uso social de drogas en espacios del divertimento. Con dicho currículum, ¿quién mejor que él para continuar con nuestra mesa? Igual, muy buen día, tardes a todos y a todas. Voy a leer directo el texto. Corro el riesgo de que si improviso como el doctor, a lo mejor digo otra cosa de lo que escribí, entonces mejor me ascribo. Trataré de hacer una lectura lo más clara y rápido. Corazones sangrantes, los rostros del juvenicidio. La intención de este trabajo es marcar y señalar rápidamente varios escenarios y tesituras que contribuyan a un posicionamiento psicosocial, considerando el malestar, el descontento social y en especial la protesta juvenil frente al caso de Ayotzinapa. Para esto construí una suerte de fotoetnografía, como relato, como discurso, como texto, a partir de varias imágenes iconográficas de la participación juvenil en el ámbito de lo político y en el espacio público de la calle. Mostraré 4 escenas o escenarios. Imagínense que son una especie de videoclips. El primero tiene que ver con lo que he llamado los jóvenes y el país. El segundo se refiere al asunto de las violencias sociales. El tercero alude a la seguridad pública en términos de los derechos humanos de las juventudes. Y la cuarta y última es la metáfora del Estado desdibujado, deshilachado o adulterado, como le denomina José Manuel Valenzuela en sus textos del 2012. Primer videoclip: las juventudes y el país. Una de las hipótesis que me gustaría plantear sería la siguiente. Pensar a las y los jóvenes, en este caso a las juventudes, es reflexionar al país. Y pensar al país pasa necesariamente por reflexionar a sus juventudes, no solo por su presencia demográfica, sino más que nada por su valor simbólico, es decir, por lo que representan y lo que significan como actores y sujetos sociales en el presente del aquí y del ahora, que además a una gran parte de ellos y de ellas se les está diluyendo. Actualmente, las juventudes a nivel continental son los actores y los sujetos más emblemáticos, en tanto son los que mejor vehiculan las contradicciones del proyecto neoliberal en lo económico y en lo cultural, ya sea en América Latina o en nuestro país. De igual manera, expresan el descontento, el malestar social y son también los que más se hacen visibles para la protesta callejera y lo que nítidamente desnudan los climas de represión y la debacle del proyecto civilizatorio. Me parece que tenemos ejemplos vastos para sustentar lo afirmado. Los indignados del mundo, las protestas juveniles estudiantiles que se están dando en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Honduras y en México. La escena del Yo Soy 132 y la que podríamos denominar como Todos Somos Ayotzinapa son más que elocuentes. En el caso de México es viable marcar una trayectoria interesante de lo que ha sido lo más reciente de la protesta social, fundamentalmente con rostro de juventudes, que recorre la siguiente secuencia. Yo Soy 132, 11 de mayo de 2011, una escena que he llamado Antipeña, en reclamo a la forma corrupta y apoyado mediáticamente vía la empresa Televisa, por la que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República, datado en 2012.
Después hay otro muy interesante que fue muy fugaz y que tuvo que ver con lo que se conoció como el posmesalto, en repudio por el aumento de la tarifa del metro en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de 3 a 5 pesos el boleto, noviembre de 2013, y la última con lo acontecido en la masacre de Iguala, Guerrero, Todos Somos Ayotzinapa, del 26 y 27 de septiembre de 2014. Todas estas expresiones contradicen la narrativa y la retórica dominante acerca de que a la juventud no le interesa la política y por lo tanto es apática ante las grandes problemáticas del país. Lo que no se entiende es que ya cambiaron las formas de participación en lo político, en tanto que no se reduce a la adscripción a un partido o a la afiliación a alguna ideología definida o a las votaciones electorales. En este sentido, ante la mirada y valoración de las juventudes, la política, sus políticos y los partidos, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, ya perdieron credibilidad y es a quienes menos se cree. Segundo videoclip, las violencias sociales. Vamos a entender las violencias como relaciones asimétricas de poder, que se dan en los vínculos sociales, ya sea desde el Estado, sus cuerpos de seguridad, el crimen organizado, las instituciones, de estas con los sujetos, entre los actores sociales, incluso con respecto a determinados grupos juveniles, indígenas, minorías sexuales y de creencias religiosas. No solo interesa su materialidad, en lo social, en lo cultural, en lo político o en lo económico, sino lo que representa y lo que significa desde su beta simbólica, es decir, lo inmaterial en el registro de lo implícito y de lo latente. Para Raquel Sosa, 2004, las violencias sociales son una de las formas en las que se expresa la violencia política en los estados liberales, es decir, implican imposición y terror promovidos desde y para el poder. Podemos deducir que los mecanismos de estas violencias sociales tienen que ver con el control, la intimidación, la infiltración, la represión y el aniquilamiento, basados en la construcción de un enemigo público y de un imaginario colectivo desfavorable contra determinado tipo de sujetos o adscripciones identitarias, como lo podrían ser las juventudes, los anarquistas, los reggaetoneros o los estudiantes rurales de Ayotzinapa. Por lo común, a las personas jóvenes se les ha ubicado ciertamente como sujetos de violencia, es decir, cuando la ejercen y la llevan a cabo en algunos escenarios, en los estadios de fútbol o en las protestas callejeras, por ejemplo, aunque al mismo tiempo son objetos de violencia, es decir, cuando la padecen. Actualmente las juventudes sufren más las violencias que las que ejercen, situación que tiende a callarse y a ventilarse muy poco en los medios masivos, ya sean electrónicos o escritos. En relación a este eje, sujetos y objetos de violencia, el imaginario colectivo dominante, decíamos, ha situado a las juventudes más que nada como sujetos de violencia, por ejemplo, en las expresiones del malestar y el descontento social. Al agrupamiento de los denominados anarquistas es al que más se le atribuyen los cotas de violencia y se invisibiliza con esto a otros actores protegidos que abiertamente la ejercen, como los grupos de choque, los porros y los infiltrados, que regularmente son financiados por estructuras del Estado y sus gobiernos. Con respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, hay que recordar que desde años atrás ya habían sido reprimidos en varias ocasiones. Sin embargo, lo que se ha privilegiado a través de los medios masivos son los sucesos de violencia en los que han estado implicados los jóvenes en general y los de Ayotzinapa en particular. Otros ámbitos importantes de las violencias en contra de las personas jóvenes, donde se vive una situación muy desfavorable, es en el ámbito familiar. Se calcula que 6 de cada 10 niños y jóvenes observan la violencia en su casa y 4 de 10 la padecen. En este sentido, podemos decir que el enemigo privado número 1 para una gran parte de las juventudes es su familia. Los personajes que ejercen las violencias contra sus hijos e hijas regularmente son los padrastros y seguido el padre y la madre. Por lo común son usuarios de drogas legales, alcohol, e ilegales, marihuana y cocaína. En el espacio de la escuela, la violencia se da en forma de acoso, el llamado bullying, pero también están las violencias que ejercen los maestros contra los jóvenes, en formatos de acoso sexual, o las que se dan entre los profesores que por cuestiones de rivalidad o competencias, claro, menos nosotros aquí en la UAM, sí.
o incluso la que se lleva a cabo de personal administrativo contra las y los jóvenes. Una forma de violencia que ejercen algunos docentes sobre sus alumnos es la imposición de cierta estética corporal. Por ejemplo, es muy sancionada la decoración por medio de tatuajes o el uso de arracadas en los lóbulos de las orejas, y hay casos extremos en que los maestros expulsan del aula al chico o incluso le arrancan las arracadas con extrema violencia y saña. Esto mucho en secundaria y en preparatoria. Otro territorio de las violencias contra las juventudes, quizá el que se ha instalado por largo tiempo, se da circulando por la ciudad, es decir, en la calle y en el barrio. Y podríamos decir entonces que los principales enemigos públicos para la mayoría de las personas jóvenes son, por una parte, los cuerpos de seguridad del Estado y por la otra, el crimen organizado. Pareciera ser que el imaginario predominante para los cuerpos de seguridad del Estado funciona de la siguiente manera: se es sospechosamente sospechoso de ser joven, o se es sospechosamente sospechoso de ser joven estudiante, es decir, revoltoso criminal, por lo que aumentan las probabilidades de ser detenido en la calle. Y si además se pertenece a los estratos bajos, se vive en los barrios populares, se trae una estética corporal muy definida en relación a cierta descripción identitaria, o si se es moreno o indígena o campesino, se recarga el estigma, Goffman, por el delito de portación de rostro y el delito de portación de cuerpo. El otro actor y sujeto que ha ejercido las violencias en contra de las juventudes, y lo que hemos visto hacerlo en varios casos, es el crimen organizado en su rostro de narcotráfico, el que ejecuta y ajusticia. Simplemente por negarse a ser reclutados, ahí mismo son asesinados. El caso de los migrantes es muy doloroso y claro al respecto. También tenemos los hechos de masacre cometidos por los narcotraficantes contra los jóvenes que viven en las casas hogar o en las casas para la recuperación del problema con las drogas. Lo que ha pasado en Ayotzinapa tiene que ver justamente con que estos cuerpos de seguridad del Estado los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, lo cual confirma el contubernio, ya lo decía el doctor, con las autoridades, y en ese sentido es cierta la afirmación y las voces que se escuchan en las marchas. Fue el Estado. Claro que fue el Estado. Es más, estamos ante la evidencia de actos en coordenadas del juvenicidio. Valenzuela. Tercer videoclip, de la seguridad pública a los derechos humanos de las juventudes. Estamos claros de que hay una criminalización desde hace tiempo de la protesta, del malestar y de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo de la condición juvenil en función de sus prácticas sociales, sus expresiones culturales y sus posicionamientos políticos. Por ejemplo, cuando algunos jóvenes, después de asistir a un concierto, supongamos, de Calle 13, se tiran unos buenos carrujos de marihuana, regularmente los cuerpos de seguridad los detienen, los extorsionan o roban y los tratan como si fueran delincuentes o narcotraficantes, cuando simplemente son pachecos o usuarios de drogas ilegales. Uno de los emblemas culturales portados por algunos jóvenes, como los tatuajes, son motivo suficiente para ser detenidos arbitrariamente y por consiguiente ser violados sus derechos humanos más elementales, o incluso sin contar con prueba alguna, se les considera miembros de pandillas criminales o de pertenecer al crimen organizado en su versión de sicarios o de narcotraficantes. Aspectos que desde sus imaginarios son justificantes para reprimirlos, desaparecerlos o asesinarlos. El otro aspecto asociado tiene que ver con la violación constante de los derechos humanos de los jóvenes. Esto carga más cuando se da esta articulación entre jóvenes estudiantes o jóvenes pobres, como decíamos, morenos y de zonas populares. Ligado con lo anterior, estamos presenciando por la estética corporal, el estilo, la facha, el porte, en términos de ser fachosamente jóvenes estudiantes, también es una posibilidad a partir de la cual hay una suerte de criminalización por adscripción identitaria, y sabemos que actualmente una de las más riesgosas es la pertenencia étnica, porque quizás afean el paisaje neoliberal en función de los criterios de la seguridad pública y de la rentabilidad del capital. En el imaginario de los estados neoliberales, tales sujetos sociales afean el paisaje, y además, desde sus narrativas y discursos, son los que supuestamente los hacen fracasar. Por lo tanto, se les sitúa como actores desechables, Martín Barbero. Es decir, factibles de ser desaparecidos y asesinados simplemente por su adscripción identitaria, su clase social, su etnia o su región. Cuarto videoclip, el Estado desdibujado.
La cuarta y última escena tiene que ver con el asunto del Estado. Creo que es una de las grandes discusiones que se están teniendo dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Construyendo una metáfora, siguiendo a la Coffee Johnson, nos imaginamos al Estado mexicano deshilachado, desdibujado, un no Estado, que no aparecen aquellos requerimientos que tendría que salvaguardar, como por ejemplo la seguridad pública. Y lo más grave es que es un Estado claramente penetrado, ya lo sospechábamos y lo sabíamos, por el crimen organizado, aunque no teníamos esa crudeza como se ha dado a través del caso de Ayotzinapa. En tanto Estado adulterado, Valenzuela, 2012, ejerce la ilegalidad tratando de establecer la legalidad, por lo que es un Estado terrorista, ya que en ese tenor y en ese sentido no solo ha sido infiltrado, sino que colabora con el crimen organizado. Las familias de la clase política de este país, como las de Salinas de Gortari, las de Miguel de la Madrid, los Beltrones y compañía, son un ejemplo magnífico de esto. Me parece que estamos ante un escenario de nuevas formas de participación de lo social y de lo político por parte de las juventudes. La política formal ya se vació de sentido y de ideología, y creo que una de las claves importantes o significativas para entender las nuevas maneras de participación dentro de la protesta y el malestar social está en clave cultural. Además, son expresiones en las que ya no alcanzan las viejas categorías de análisis para definirlas como movimientos sociales. ¿Serán movimientos alternos o movimientos subalternos, como se pregunta la doctora Zárate en sus textos del 2012? Margarita aquí. Para tratar de comprender y entender lo que está sucediendo, creo que en el caso de la intervención de la investigación tenemos que reaccionar documentando primeramente lo que está ocurriendo, porque suelen ser eventos muy rápidos, de una fugacidad impresionante, donde van circulando los sentidos y los significados, y al parecer no tenemos los armazones conceptuales o teóricos para entender esas diferentes modalidades. Un enfoque interesante de lo que está pasando en el caso de Ayotzinapa es comprenderlo desde las afectividades, es decir, en términos del miedo cuando se marcha, porque hay temores y hay un uso político del miedo que conllevan algunas cuestiones a la parálisis, aunque estamos viendo un miedo que activa y también de festividad. Hay un elemento de goce y de alegría incuestionables. Estamos ante sujetos y actores juveniles emergentes, por lo que me parece que vamos a seguir viendo y asistiendo a escenarios muy interesantes, así como a las distintas formas y maneras en las que se está expresando el descontento y el malestar social de las juventudes, en tanto siguen siendo para mí uno de los actores más significativos y emblemáticos de esta protesta de indignación social callejera, nacional e internacional, a la luz de los inaceptables hechos de Ayotzinapa. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Nateras, que hizo el favor de leernos su texto de manera íntegra. Si ustedes quieren repetir la lectura de este excelente texto, aprovecho para hacer el comercial de que hoy tenemos el libro a precio especial aquí afuera, para quienes deseen abundar en los temas que hemos estado tocando a lo largo de este evento. Sí. ¿Dónde estás, Margarita? ¿Dónde estás, Sara? Bueno, me permito. Sí, porque si no se puede. Sí. Estamos en espera del doctor González Navarro, es que no ha llegado, y entonces mantendremos el orden de la mesa para ver si mientras da tiempo de que llegue en esta complicada ciudad. Pero bueno, me permito presentar a la doctora Margarita del Carmen Zárate Vidal, doctora en antropología por la University College London, United Kingdom, profesora e investigadora del Departamento de Antropología, área de investigación, relaciones económicas, división de ciencias sociales y humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus líneas de investigación: antropología política, antropología social. Le damos la palabra con mucho gusto. Muchas gracias. Me siento honrada de estar en esta mesa con tan distinguidos colegas, y además me parece muy importante, aunque haya pasado mucho tiempo, y bueno, son problemas, ya saben, presupuesto, etcétera, para que esto saliera puntualmente, pero yo creo que desde nuestro ámbito, desde nuestras trincheras académicas, y que digamos algunos de nosotros son más activistas, más participantes, ¿no?, de otra manera en la sociedad, en los problemas nacionales, ¿no?, que ahora no son tan nacionales, transnacionales. Nos hemos ocupado de este tipo de problemas. Yo quiero
Voy a leer también mi texto, voy a abreviar algunas cosas y me gustaría empezar, justo lo abrevié por eso, para comentar que este tema que estamos tratando ahora no nada más se refiere a Guerrero, ¿no? Hay una previa situación que tiene historia en México, ya lo mencionaba en su texto, entre otros, Ana Paula de Teresa. Hay también yo creo que si bien Ayotzinapa se ha convertido en algo emblemático, precisamente porque condensa muchas otras realidades. Ustedes saben, muy recientemente ahora en Guerrero ya se habla de los otros, ¿no? Que son los otros desaparecidos, que son por todos lados. Entonces a mí me gustaría también, un poco también aludiendo a lo que decía el doctor Jesús, acerca de cómo es un fenómeno generalizado y que en algunas partes empieza a emerger, aunque algunos por diferentes razones tenemos o teníamos conocimiento de que este fenómeno está pasando en muchos otros lugares. Quizás no en todos lados, quizás hay matices, etcétera, pero sí es un fenómeno terrible. Bueno, esta es una noticia regional del 25 de febrero, muy breve, voy a leer algunos parrafitos, sobre los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Noticia, les decía, sobre el 25 de febrero, acampados desde hace 45 días, esperan a hijos desaparecidos. Y bueno, es una crónica de un excelente reportero en un medio regional, eso es una importante fuente de información, fuera de las críticas que hacen al amarillismo, ya saben, ¿no? Ahí sí las fotos muy crudas, pero que para muchos es importante revisar, ¿no? Como comentaba César en su texto, ¿no? Y que leyeron. Bueno, nada más 2 parrafitos. A las 5:15, don Bernardo Benítez Herrera se levanta de la colchoneta donde duerme desde hace 44 días, cuando policías estatales raptaron a su hijo. El hombre arrastra sus sandalias hasta una cafetera instalada en el Ministerio Público de Tierra Blanca, porque están acampados ahí en el Ministerio Público, y sirve 6 cucharadas de café Colón. Enciende un cigarrillo Marlboro rojo, el primero de los 35 que consume en el día. De los 1,540 que ha inhalado desde que se inició la múltiple tragedia. Ustedes saben que ahí están desaparecidos, bueno, por lo pronto evidentemente 5, pero se habla del lugar donde los han encontrado restos, que hay cientos, ¿no?, de gente que ha sido desaparecida en un rancho de esa región, entre otros. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se debe matar el tiempo estando aquí, esperando que esto termine. No pienso moverme, no señor. Luego de beber las primeras 3 tazas cafeteras de las 15 que sorbe, además de leer los diarios en su computadora y analizar las noticias de los 5 jóvenes de Playa Vicente, se dirige al baño compartido por 15 personas. Sigiloso, toma su toalla, sus ropas delineadas que su esposa plancha cada noche sobre un escritorio abandonado, junto al cuarto de indicios de la dependencia estatal. Don Bernardo es el primero en despertar y el primero en bañarse. Al terminar, el amanecer ya comienza a vislumbrarse y la rutina comienza para los demás padres victimizados a las 7 horas. Entonces, digamos, es, como diría aquí nuestro colega, una postal o un videoclip de los otros, ¿no? No nada más Ayotzinapa. Ayotzinapa es un emblema, pero antes de eso acordémonos de Eureka, ¿no?, con Rosario Ibarra, ¿no?, hace muchos años, ¿no?, y que no ha cejado también en su protesta, en su lucha. Bueno, voy a empezar con en mi trabajo, nada más una breve anotación. Hubo ahí un error de tipografía, supongo, es los porqués como pregunta, no los porqués como respuesta, pero también se puede ver así. Entonces, me baso mucho en esta descripción, precisamente en ver las formas de resistencia que podrían ser subalternas o subterráneas, ¿no?, las prácticas de la gente, que precisamente estos hechos violentos pueden inhibir, porque pues hombre, ¿no?, te da miedo participar,
efectivamente a muchos de ellos los desaparecen, familias. De hecho, uno de los padres de los chicos de Tierra Blanca, como alguno de los padres de Ayotzinapa, a su padre lo secuestraron hace 3 o 4 años y nunca regresó, no lo han encontrado. Entonces, hay una serie de agravios acumulados, ¿no?, en estos procesos. Entonces, yo recurrí a, qué mejor, a nuestros colegas antropólogos que han trabajado el tema de Guerrero, entre otros, bueno, nuestro querido Armando Bartra, que fue maestro mío, y una joven doctora, ¿no?, Valentina Glockner, que ha estudiado Guerrero, ¿no?, procesos de jornaleros, trabajo infantil, etcétera. Entonces voy a empezar con algo de ella. Ahora que fuimos a mi pueblo, mi papá sembró amapola, pero antes sembraba elotes. Teníamos harta tierra allá en mi pueblo, en el monte. Es que allá luego mueren hartas personas, unas de hambre, otras de que siembran amapolas. Llegan los soldados y se las quitan. Dicen que cuando yo vine mataron a un señor, lo conocía mi papá. Dice que tenía un arma para matar los venados y los soldados lo mataron porque no quería dejar el arma. Unos sembraban amapola y los soldados vinieron por allá arriba en helicóptero, y los señores le dispararon y se cayó hasta allá. No sé dónde se cayó. Es que se enojaron mucho los que sembraron amapola. Es que está un terreno bien grandote y ahí sembraron todo y se enojaron. Yo no sé qué es, así dice mi papá. Es una planta y ahí sale flor y ahí sale amapola. Sirve para vender y ganar el dinero, así dice mi papá. No se come. Dice que el kilo cuesta 500. Lo siembran porque dicen que quieren dinero, porque van a hacer su casa de 2 pisos y van a tener carro. Este es un testimonio de un niño mixteco jornalero de 10 años en el texto de Valentina Glockner de 2008, que se llama De la montaña a la frontera, identidad, representaciones sociales y migración de los niños mixtecos de Guerrero. Entonces, como les decía, nada mejor que las reflexiones de los que han estudiado Guerrero, algunas de sus regiones, grupos étnicos y problemáticas, para acercarnos a la comprensión de lo que permitió que ocurriera, yo le llamé así, la masacre de Ayotzinapa. Como decía el colega, las atrocidades, ¿no? Y ya de esa historia de Guerrero, un estado desigual, pobre, con fuerte injerencia caciquil, bronco, ¿no?, con esa fama, rico en recursos naturales y diversidad, con una fuerte tradición de organización popular. Tiene los más bajos índices sociales del país y, a diferencia de Oaxaca y Chiapas, tiene una posición estratégica en la ruta del narcotráfico y es uno de los principales productores de goma de amapola, lo que lo coloca en una situación peor que las otras entidades en cuanto a violencia criminal se refiere. Bartra nos ofrece otras claves para entender parte de lo que está pasando ahora. Reflexiona sobre las raíces sociales de la lucha armada emancipadora que no se han secado, como ya lo comentaba la colega sobre el texto de Ana Paula Díaz, de Teresa. Sometidos desde siempre por la violencia, muchos guerrerenses llegaron hace rato a la conclusión de que solo por la violencia podrían emanciparse, un poco también en la discusión que nos ofrecía Luis Reigadas. Nada en los últimos años ha modificado la convicción de algunos de ellos. Si las guardias blancas, los sardos, la motorizada y más recientemente los paramilitares son ominosas presencias cotidianas, también son las guerrillas libertarias, grupos al parecer pequeños pero numerosos, que si bien han desatado una ofensiva militar, sí mantienen activas campañas de propaganda. Sin embargo, también destaca Armando que aunque el sistema político se pudre y decae la vida social, la insurgencia cívica no cesa. En 1999 la campaña electoral por la gubernatura resultó la más concurrida de la historia reciente. Otra dimensión enfatizada es que mientras que algunos guerrerenses se remontaban al cerro empuñando un AK-47, otros se incorporan a los comités de derechos humanos, entre ellos la Asociación Civil Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Chinolan, que acaba de recibir un premio, si no mal recuerdo, ¿no?, de la CONAPRED, creo. Sí, ¿verdad? Muy recientemente. Desde su connotada experiencia en el análisis de los diversos procesos organizativos campesinos, ubica también la posición de los campesinos en el país y a nivel global. Guerrero entonces es un estado rural y pese a que los servicios ligados al turismo son los que más aportan su Producto Interno Bruto, gran parte de la población, diría Armando, sigue arrimada a la agricultura.
De ahí que los campesinos hayan sido actores principales de la historia social guerrerense y que aunque algunos analistas creen descubrir un cambio de protagonistas en la participación de estudiantes y otros contingentes urbanos durante la lucha cívica de los 70s, lo cierto es que en las décadas siguientes los trabajadores del campo conservan su condición protagónica, primero como sustento de la guerra social de Lucio y de Genaro y después como principales animadores de la oleada de organización popular pacífica que arranca a finales de los 70 y culmina en los 80. Bueno, el siguiente apartado son los campesinos indígenas y mestizos, la migración y el narcotráfico. La migración a Estados Unidos es calculada en cerca de 1 millón de guerrerenses en EU y Canadá y la entidad ocupa el primer lugar en migración interna. Bartra nos reseña los albores de los nuevos negocios del narcotráfico al ubicar a la goma como uno de los saldos de la adopción de las políticas neoliberales. Fue durante el gobierno de Ruiz Massieu, el papá de la actual secretaria de ¿qué es? De Relaciones, sí, exactamente, que fue asesinado, parece en una pugna interna en el mismo partido, es cuando se estanca la producción de marihuana y se expande la amapola. Este cultivo es menos exigente, pero de cosecha laboriosa, pues en abril y mayo, cuando florea, es necesario rayar la planta y recolectar las pequeñas gotas de goma. La marihuana se siembra en julio, se cosecha en los últimos meses del año y a finales de los 90 los coyotes la pagaban entre 500 y 80 pesos el kilo. La amapola, que se establece en noviembre y se cosecha entre junio y agosto, se cotiza entre 10 y 20 pesos el gramo, ¿no? Actualmente no sé cómo está, pero ha de ser muchísimo, ¿no? Lo que no cambia entonces es la simbiosis entre el poder económico, el control político y la fuerza pública. Casi todos los gobernadores guerrerenses han cobijado a los cacicazgos y sus negocios y se adelanta algo que se ha confirmado recientemente. Se dice con insistencia que los que ocuparon el puesto durante el reciente auge de las drogas solaparon al narcotráfico. Los jóvenes costeños y calentanos, como otros jóvenes de México, pertenecen a una generación desencantada. Son jóvenes, dice Armando, que sin nada que perder emprenden cada quien a su modo el alucinado asalto al cielo. Así, los más modestos no pasan de marihuaneros o de rayadores a jornal, pero los emprendedores pueden iniciar una carrera en el tráfico de los enervantes y ya impuestos a la vida airada, como diría Bartra, extender el negocio a los secuestros o jugársela en los asaltos carreteros. Glockner, en un excelente trabajo, nos ofrece información pertinente acerca de este proceso vivido por las familias y niñas mixtecas al verse obligadas a dejar la región de la montaña, ¿no? Como ya lo decía el texto de Ana Paula, bueno, el Guerrero también es central en esto, en la producción de amapola, y en la etnografía que nos ofrece Glockner fue evidente que muchos de los niños mixtecos, sobre todo varones, conocen varias cuestiones relacionadas con la siembra y la recolección de la materia prima que se obtiene de esta flor. La antropóloga les pidió a los niños que escribieran lo que ellos quisieran sobre sus comunidades en la Sierra Mixteca, y aquí reproduzco lo que de uno de ellos escribió en 2005. Hacen tortillas muy grandes, siembran amapola, no hay trabajo, y los hombres para trabajar hacen casas y así ganan dinero para mantener a sus hijos, siembran maíz, alimentan vacas, cabras, toro, así es mi pueblo. Su trabajo nos muestra cómo estas comunidades mixtecas han optado por el cultivo de enervantes por necesidad. Sin embargo, su nivel de vida no mejora. De 1 hectárea de tierra se pueden obtener alrededor de 4 kilos de amapola y puesto que en el estado de Guerrero se pagaban hasta 30,000 pesos por el kilo de goma, el cultivo de esta flor se ha incrementado notablemente. Esto no quiere decir que ellos obtengan esta cantidad, pues como afirma atinadamente Valentina, ellos no son sino el último y más pequeño eslabón de una inmensa cadena de intermediarios y narcotraficantes que se aprovechan de la desesperación de las familias indígenas de la montaña para expandir su negocio y magnificar sus ganancias. Otra de las formas importantes que se reseña en varios otros trabajos de resistencia es la CRAC, ¿no? La comunitaria, ¿no? La famosa policía comunitaria que surge en el municipio tlapaneco de Malinaltepec. Se originó, nada más brevemente, por un trabajo de base de un sacerdote de la corriente de la teología de la liberación.
En 1993, el sacerdote empezó a reunir a las autoridades de varios pueblos de estos municipios para reivindicar la construcción de la carretera Tlapa-Markelia. Dado que a partir de ese año aumentó el número de asaltos en los caminos, en octubre del 95, una reunión de 36 pueblos y organizaciones de la región del Rincón decidió la creación de una policía comunitaria, grupo de seguridad propio para el servicio de la comunidad. En el transcurso de un año, la policía comunitaria logró parar por completo los asaltos en la región donde se actuaba. Ahora está también envuelta en algunas polémicas, pero ha sido uno de los ejemplos emblemáticos surgido al par de las organizaciones propias de las comunidades indígenas, ¿no? Los cargos tradicionales, con una iniciativa pues de autodefensa, ¿no? En un primer momento muy importante. En otra investigación, otra antropóloga, colega, Teresa Sierra, resalta la relevancia del potencial organizativo y de creatividad de los pueblos indígenas para tomar en sus manos la seguridad y la justicia. Son instituciones nuevas que pueden garantizar tareas que el Estado ha incumplido. Esto no se entiende si no se consideran los importantes movimientos sociales que han surgido en este Estado. La historia de la confrontación con el Estado, de impunidad, represión y violación a los derechos humanos, sirve de contrapunto para comprender las estrategias políticas no violentas de la policía comunitaria y la importancia que adquiere en el ámbito nacional. Es importante considerar que los comunitarios no rechazan el Estado, sino que buscan nuevas formas de relación y diálogo. Sin embargo, el Estado y el discurso jurídico hegemónico califica de ilegal esta experiencia autonómica, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el caso también de Michoacán, que ha reseñado de manera portentosa, creo yo, Salvador Maldonado, en el cual también hay una reflexión muy importante sobre la violencia y el papel del Estado, ¿no? Un Estado delincuente, un Estado, o sea, otras caracterizaciones incluso, ¿no? Terribles, un Estado fantasma, ¿no? Entre otras. Bueno, ya casi termino. Justamente, esta es solo una de las formas de resistencia emprendidas por el pueblo guerrerense a lo largo de su historia. Mencionábamos arriba con Bartra la importancia de la lucha armada, las luchas magisteriales y campesinas indígenas en torno a la producción, las luchas estudiantiles de las organizaciones civiles, en particular la trayectoria en las normales rurales, ¿no? Que son lugares de confluencia de alguna de estas dimensiones de resistencia. A lo que comentamos arriba puede añadirse la profundización de la crisis económica, la crisis y abandono del campo, la violencia exacerbada por el narcotráfico, la corrupción, complicidad y omisión de los representantes del gobierno y el Estado, y fue esta terrible combinación que permitió la tragedia de Ayotzinapa, que propició, bueno, yo ahí ya lo sumo como el asesinato de estos jóvenes. Si bien es cierto que las variables enunciadas son compartidas en el país y masacres de distinto tipo han ocurrido a lo largo de su geografía, Guerrero conjuntó y potenció una gama de expresiones y de resistencias y organización social. A manera de cierre, de modo muy importante, los actores de los movimientos sociales luchan contra diversas formas de injusticia que son percibidas y asumidas a nivel global, y en este caso la rural, la pobreza, lo indígena. Se mostró que desde lo aparentemente local se ha permitido la expresión de causas múltiples: justicia, rendición de cuentas contra la violencia, la impunidad y la corrupción, la renuncia de autoridades, cambios incluso de gobierno. El movimiento suscitado por el crimen de los 43 estudiantes trascendió los ámbitos locales y nacionales y devino un movimiento global. Ahí convergen lo campesino, lo indígena, lo citadino. Los actores que históricamente han demandado reconocimiento en contra de la negación total de los derechos de la ciudadanía y la necesidad imperiosa de la redistribución económica a la par del total reconocimiento. A estas demandas históricas se han aunado demandas por la seguridad, por la paz, la justicia, la reparación y un debate central en torno al papel del Estado. Esto es lo que demostraron las movilizaciones de noviembre de 2014. Gracias. Le agradecemos a la doctora Zárate esta acuciosa radiografía del contexto del tema que hoy nos convoca. Realmente yo creo que arroja muchísima luz sobre cuáles fueron las condiciones que confluyeron para que finalmente se diera este contexto. Desde hace rato ya llegó el doctor Manuel González Navarro y me permito leer su
su currículum abreviado para darle la palabra. Manuel González Navarro es doctor en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Departamento de Sociología, área de investigación de Psicología Política e Identidades, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, sus líneas de investigación, participación ciudadana en México y memoria colectiva de sucesos históricos. Le damos la bienvenida con nuestro agradecimiento por haber hecho el esfuerzo para llegar a este cierre de nuestro programa y sin más le damos la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación de cartel. Sí, estoy aquí y digo, me enteré por el cartel. Pero bueno, estamos en esto. Lo primero es esta felicitación a quienes coordinan a la brillante idea de conjuntar distintas publicaciones de varios departamentos de ciencias sociales. De hecho, es no solamente una idea original, debe ser una idea recurrente para muchos de los fenómenos que nuestra vida social, política y cultural debe tener. La idea de confrontar, de completar, de armonizar las distintas visiones que las ciencias sociales, que las distintas disciplinas elaboramos frente a fenómenos de este tipo. Sin duda, este libro no debió escribirse. Coincido con la presentación que hace el rector. Y es lamentable que un libro de estos se escriba, no por el contenido, sino por la causa. La causa no debió darse y sin embargo está ahí y tenemos la obligación de hacer un diagnóstico. No sé si se vicia mucho el sonido, lo siento muy fuerte, ¿no? A los que están conectados fuera de. Decía que bueno, este libro que no debió escribirse y que eventualmente creo que todos los que hacemos una reflexión, un pequeño diagnóstico, una evaluación o una perspectiva, escribimos con una parte de esta tinta sangre cada una de las palabras para poder referirnos a este evento que no es inusitado tampoco, desafortunadamente. Está ahí y la ciudadanía participa. De hecho, yo podría decir que parte de este libro simplemente es la expresión de lo que la ciudadanía dice, lo que la ciudadanía hace, y nosotros no somos los analistas, sino en un momento dado pasamos a ser voceros de esa expresión, de ese punto de vista, de esa lógica que los ciudadanos elaboran. Obviamente tenemos la posibilidad de dar matices, de construir un enfoque para reconocer los procesos específicos con los cuales nosotros estudiamos los distintos fenómenos sociales. Igual para dar cuenta de las categorías con las cuales organizamos la lógica del comportamiento social, del comportamiento político y eventualmente de los propios fenómenos sociales. El marco disciplinario, cada uno de nosotros no lo pierde, sino lo puede reforzar. Y esta es la gran virtud del libro, que permite tener distintos enfoques y cada uno de los enfoques tener una conexión. Creo que esta experiencia del libro ha construido una red importante, temática, conceptual, coyuntural, que significa también histórica, porque el acontecimiento de Ayotzinapa tiene un lejano pasado, tiene un doloroso presente y tiene sin duda alguna todavía un camino muy largo que recorrer. Ayotzinapa es en este momento tal vez el crisol de las distintas manifestaciones sociales, culturales y políticas, económicas, globales y sin duda alguna la más importante, de construcción de ciudadanía. Esta construcción de ciudadanía tomaría una forma particular, rebasa las que hemos de alguna manera tenido en términos de la simple protesta. Los ciudadanos hoy no salen a protestar, no es la protesta el camino, parece la protesta, pero no es la protesta el camino.
rebasa la protesta. El ciudadano hoy, la ciudadanía hoy tiene una sentencia, elabora una sentencia. No va a pedir no va a pedir la respuesta a una pregunta, no va a tocar las puertas del palacio para pedir o exigir una demanda que ha fraguado. Hoy va a exigir una forma particular de atender los asuntos públicos y los ha sacado del basurero, los ha sacado de las fosas, los ha sacado de los crematorios y los ha sacado de sus mentes para ponerlos frente a la autoridad y para ponerlos, sobre todo, frente a la dinámica del Estado. Hoy la ciudadanía no protesta, está a punto de tomar el palacio. Hoy la ciudadanía tiene una sentencia y tiene, como se dice en el argot cotidiano, los pelos de la burra en la mano. El ciudadano tiene la evidencia de una continuidad de colaboración entre los grupos organizados para el narcotráfico y la actividad y función del Estado. Esta continuidad ya no es una sospecha, es una evidencia y tiene las pruebas suficientes para poder demandar no el encarcelamiento de los responsables, no el esclarecimiento de la técnica de desaparición, no la sospecha del contubernio entre la policía que entrega a los narcotraficantes, asunto que además se revela ahora con la desaparición de 5 jóvenes en Veracruz. Sí, no tiene la sospecha, hoy tiene las pruebas suficientes porque la tecnología ayuda, porque la pluralidad de este país es enorme y porque con valor, con riesgo y sobre todo con mucho orgullo y dolor, los padres de familia han salido a la calle a exigir una respuesta. Los ciudadanos tendrían el derecho, desde el punto de vista legal, no solamente de tomar por su propia mano el ejercicio del derecho, y sin embargo lo están solicitando pacíficamente. Esto tiene que quedar muy claro. Los ciudadanos están exigiendo de una manera pacífica, no están solicitando. Los ciudadanos con el asunto de Ayotzinapa, de rodillas se levantaron a exigir no el esclarecimiento de los hechos, sino a exigir tal vez la demanda más añeja de la humanidad, que significa la demanda de justicia. Porque consideran que la justicia no existe en este país, la justicia ha desaparecido y la justicia está no solamente secuestrada, sino está calcinada y probablemente incinerada en un basurero, no solamente en Cocula, sino seguramente en un basurero que se llama Estado. Los ciudadanos tienen una sentencia específica. La sentencia es el contubernio entre el Estado y el narcotráfico. Y tienen, desde el punto de vista de las observaciones que hemos hecho, un gran derecho, más allá de la exigencia, la posibilidad de tomar el palacio para entonces ejercer justicia por su propia mano. Y obviamente este es un riesgo tanto para los propios ciudadanos como para el propio Estado. La evidencia está ahí y no se quiere reconocer que entre el narcotráfico y el Estado no hay una línea de comunicación, sino hay un contubernio que se llama Estado. Y las pruebas nos remiten no solamente a las evidencias de la película o de los noticieros, sino nos remiten específicamente a los efectos de la globalización. El narcotráfico no es una situación aislada ni en Cocula, ni en Guerrero, ni en México, sino es un asunto de orden global que llega a México, a Guerrero y a Cocula. Es decir, es el tránsito de la producción
de la distribución y del mercado de la droga, pero la producción, la distribución y el mercado de la droga está asociada a la vida de los que se oponen a este circuito económico. El narcotráfico no es un asunto de algunos campesinos, sino es la presión social que la globalización tiene sobre las características de producción que por su propia naturaleza se pueden producir en Guerrero o los lugares que van a permitir ello. Y con esto están construyendo una manera de autoridad, están construyendo una dinámica política y están construyendo sobre todo una cultura del narcotráfico a nivel global. Por otra parte, la globalización también está produciendo una manera de actuar del Estado, es decir, el poder se está determinando sobre la base del permiso que el Estado otorga al narcotraficante, ya sea por la corrupción o porque la penetración del narcotráfico al Estado, no solamente por los narcotraficantes locales, sino por el ejercicio de la globalización, les otorga una función distinta al Estado. No solo la protección de los poderosos, hoy aparece otro actor social, la protección de un sector importante de la economía que es informal en este país y que seguramente alcanza hasta 1/3 de la economía de la propia nación. Es decir, la globalización ha creado efectos directos tanto en el campo como en la función propia del Estado. Y el ciudadano ahora lo sabe. En ese orden, el ciudadano y Ayotzinapa significa específicamente un despertar particular que contribuye a una forma de pensamiento y de participación política. El ciudadano está participando políticamente y al participar políticamente está creando de alguna manera una incertidumbre en la sociedad, está cuestionando al propio Estado y está cuestionando la relación que el Estado tiene con la propia sociedad. No están de rodillas los padres de familia y seguramente tampoco están solos. Y al no estar solos, falta necesariamente un elemento particular que permita el despliegue de la violencia, tanto de un lado para otro, como del poder a la propia represión. Sin embargo, ¿cuál puede ser el estilo de comportamiento que van a adoptar unos y otros? El Estado, evidentemente, por el cuestionamiento que tiene sobre la violación de los derechos humanos en este país, no va a optar por la idea represiva. Sería el clima que se podría tener para el desencadenamiento de una mayor violencia. Sin embargo, está utilizando el desgaste como el ejercicio particular que utiliza con todos los movimientos de resistencia, con todos los movimientos sociales y en un momento dado con el desgaste que un movimiento le puede generar a la propia sociedad. El Estado está desgastando al movimiento de Ayotzinapa para que sea la sociedad la que se encargue en todo caso de enterrar este problema y decir, estamos hasta el gorro del tráfico, de las protestas, de las salidas, y entonces la sociedad lo que requiere es una extrema tolerancia y una extrema solidaridad con respecto a este movimiento social. La estrategia del movimiento social, en este caso, sería la de permanecer y de elaborar una estrategia de construcción de memoria colectiva para que este fenómeno, para que este asunto no quede en el olvido, no se vaya al olvido. Tiene que construir una estrategia de memoria colectiva que en todo caso pase a ser. Este es el fenómeno que la psicología social estudia. La memoria colectiva no como un asunto de recuerdo, no como un asunto de conmemoración como quedó con el 68, que en todo caso solamente es, hay que conmemorarlo, está ahí, pero no hay culpables, no hay responsables, ¿sí? Esta sería una pérdida en todo caso de la experiencia ciudadana, porque lo que sucede desde el punto de vista del ciudadano con respecto al Estado podría quedar simplemente en los anales de la historia como un hecho más, como un acontecimiento. Y lo que sucedería en este caso es una estrategia no violenta, no de toma del poder porque no está preparado para ello, ¿sí? No de arrasar o intentar tomar simbólicamente alguna instancia,
sino de construir una estrategia lenta, parsimoniosa de memoria colectiva. ¿Sí? La memoria colectiva en este momento puede ser el arma más letal que tenga el Estado frente a una ciudadanía organizada. La memoria colectiva no solo es un proceso que estudiamos, sino es un proceso que fraguamos. No es recordar y tenerlo, las fotografías son importantes, sino construir un significado particular a partir de todo esto para construir una respuesta de orden política, que ya está, de orden cultural y en un momento dado de orden de justicia, que significa en el orden de la política. En México, creo yo que la política cambia después, antes y después de Ayotzinapa. Y no porque Ayotzinapa haya sido la masacre más grande que hemos tenido, sin duda lo constituye el 68. Pero Ayotzinapa despierta una característica muy importante. Los jóvenes que desaparecieron tienen dos características. Una es ser jóvenes, seguramente ya está tocado, y dos, ser estudiantes. Y esta evocación permite construir o reconstruir la memoria del 68. De hecho, podríamos decir que sobre la memoria del 68, Ayotzinapa se superpone y entonces la memoria colectiva ya no es solo Ayotzinapa. Aquí podemos decir con toda claridad, Ayotzinapa históricamente y socioculturalmente no está solo. Ya está con el 68, ya está con los padres de familia de la guardería ABC y ya está con un montón de acontecimientos. Así se fraguan, desde mi punto de vista, los grandes movimientos sociales. Lo que tenemos a la vista es el renacimiento de un movimiento social en México que clama, declara, exige y sobre todo pone en la mesa a la idea de justicia. Creencia ancestral, sistema social por relevancia y la demanda que unifica absolutamente todos. La memoria colectiva sobre la justicia ha construido, desde mi punto de vista, una modificación ya de la política en este país y tiene una exigencia de construir un nuevo Estado. Pero tiene una exigencia particular. Ya no es la revolución, ya no es una revolución armada, sino es una revolución pacífica. Yo diría la revolución de las memorias. Ayotzinapa destapa a las distintas memorias y pone en cuestionamiento a las distintas identidades que son el soporte del propio Estado. Al poner en cuestionamiento a la política, Ayotzinapa despierta la necesidad de un nuevo Estado, de una nueva condición social. Y no entender al Estado solamente como este grupo o cúmulo de instituciones, sino a entender al Estado como una forma de práctica social distinta, como una forma de pensamiento social y sobre todo como una relación distinta entre el ciudadano y el poder. Ayotzinapa, si lo vamos a ver históricamente, va a modificar incluso, probablemente exagero en este caso, pero lo trato de hacer de buena manera, a modificar las formas de apreciación que las distintas disciplinas sociales tenemos y a darle una función específica a los distintos procesos que las ciencias sociales estudian o estudiamos. Me parece que la virtud de este libro es conjuntar las distintas versiones de la economía, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, valga, del periodismo en un momento dado, de la expresión ciudadana y bueno, para los de casa, de la psicología social. Obviamente que es un libro que les recomiendo, ¿sí? Que pudiera tener no solamente una voz académica, sino que tuviese en un momento dado una forma de difusión desde el ángulo de lo que se tiene que pensar, de lo que se tiene que reflexionar, pero sobre todo de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Qué mejor manera de terminar nuestra mesa que con las sugerentes palabras del doctor González Navarro. Vamos a dar ahora unos minutitos para alguna reflexión o alguna pregunta o alguna participación por parte del público que hoy nos acompaña.
Muchas gracias al doctor. Los dejó anonadados, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, qué mejor pensar que están todos reflexionando sobre los múltiples temas que se abordaron en esta última mesa. Realmente no hay ninguna participación, ningún comentario. Yo creo que el libro nos deja con muchas preguntas, muchas interrogantes, un gran compromiso y una serie de reflexiones, no solo para el día de hoy que lo presentamos, sino como para leer y releer los diferentes artículos que lo conforman, que realmente nos permiten una mirada tipo caleidoscopio sobre este suceso que hoy nos convoca y que, como ya lo han dicho repetidas veces, ojalá no nos hubiera convocado. ¿Alguna otra palabra, algún otro comentario? Bueno, entonces procederemos a cerrar lo que es la presentación de las mesas de manera formal y vamos a dar paso al video como a manera de cierre, y después del video tendrá lugar lo que es el pase de lista, que es el cierre formal de nuestro evento. Muchísimas gracias. Exigencia de la presentación con vida de los 43 en más de 8. Como a 20, 30 metros yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. ¡Peña, farsante! ¡Que matas estudiantes! Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a Vamos, haz de cuenta, en la fila de autos, aquí, como detrás de los autos, para evitar que nos dieran, pues. En 10.7 millones de hogares en México, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un crimen. En 2013, 123.470 secuestrados. Pero como siempre en Guerrero, y para más detalle, en Ayotzinapa, cuna de la insurgencia de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Vuelven a ser los normalistas los que encabezan el "ya me cansé" de la impunidad vuelta a gobierno. Entre versiones contradictorias, se difundió que el pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, tomaron en Iguala, Guerrero, 2 camiones que transportarían un contingente de estudiantes para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Fatídicamente coincidente, en Iguala se celebraba el segundo informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, directora del DIF municipal, flamante esposa del alcalde José Luis Abarca, quien, al tener conocimiento de la llegada del grupo de normalistas y suponiendo que boicotearían el evento de su esposa, ordenó a la policía municipal proceder contra los estudiantes. Versión que al paso del tiempo y las evidencias se ha venido desvaneciendo para poner al descubierto la colusión de grupos criminales, autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército, y dar cuenta de un crimen organizado desde el Estado. El resultado: 43 estudiantes desaparecidos, 25 estudiantes heridos,
y 6 personas asesinadas, 3 de ellas normalistas. Del terror y azoro inicial de la sociedad, esta pasó a la indignación y, acto seguido, a la digna acción. Y salimos a las calles, a las avenidas, a las redes sociales, al mundo. Lo que a continuación se narra da cuenta de las acciones colectivas que se originaron tras la barbarie del 26 de septiembre, abriendo cauces a la organización ciudadana para revertir la condición de injusticia e impunidad que padecemos desde hace décadas. 2 días antes de ocurrida la tragedia en Iguala, habían iniciado las movilizaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de la imposición autoritaria de un nuevo reglamento y de programas de estudio no consensuados. El conflicto en el Politécnico abrió la brecha por la que transcurriría la insurgencia de la sociedad civil. Tejida entre la madeja de la imprevisible sucesión de hechos que se desató desde entonces, la protesta social marcó pautas y alientos. Fueron las marchas, las protestas, las consignas, convertidas en presión política y no otra cosa. Iguala también volvió a mostrar que la movilización de la ciudadanía sí sirve de algo, sirve de mucho. Acostumbrado el poder a fabricar culpables y echar por delante a la carne de cañón, el día 30 de septiembre se da la noticia de la captura de 22 uniformados y cínicamente se explica que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza policíaca. La Cámara de Diputados, casi como un acto reflejo, decidió que la mejor manera de responder a la barbarie era crear una comisión más, que no ha dado resultado alguno. Sin comisión de por medio, el involucramiento de la policía comunitaria y cientos de voluntarios en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos pusieron al descubierto, por los rumbos de Iguala, 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos no buscados, dando cuenta de una realidad soslayada. Guerrero es un estado fosa en la geografía del narcoestado. Es hasta el miércoles 1 de octubre que Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el hombre mejor informado del país, burdamente se deslinda del crimen de lesa humanidad, declarando que es el gobierno estatal quien debe asumir su propia responsabilidad. Pero no es sino hasta el 6 de octubre, 11 días después de la tragedia en Iguala, frente a la avalancha de evidencias de la responsabilidad de las autoridades federales y del clamor mundial por la exigencia de justicia, que el presidente se toma la molestia de declarar: lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. En el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. El presidente actuó tarde y mal. Human Rights Watch. La marcha del 2 de octubre en Chilpancingo evocó la memoria de los caídos en 1968 y elevó el clamor de 20,000 gargantas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la consigna convirtió en caja de resonancia a todo el país en la voz de los miles que participaron en las marchas que se llevaron a cabo en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.
la noticia de la atrocidad cometida por el Estado mexicano pronto trasciende las fronteras y empieza a ser parte de las agendas de organismos internacionales. La ONU condena el suceso y lo califica como uno de los hechos más terribles de los tiempos recientes. Mientras tanto, el Parlamento Europeo expresa su repudio a los hechos. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pide al Estado mexicano brindar medidas cautelares a los estudiantes sobrevivientes. 8 de octubre. En la primera jornada de acción global por Ayotzinapa, las redes sociales son el vehículo que amalgama la solidaridad en más de 80 ciudades alrededor del mundo. Se movilizan con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. En París, Madrid, Londres, Nueva York, Los Ángeles y el Distrito Federal, entre otras ciudades, la acción es unánime y la demanda unívoca. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ...14 de octubre... Las instituciones públicas de educación superior más importantes del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de la Ciudad de México, la de Chapingo y la Pedagógica Nacional, realizan un paro de 48 horas en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Como hecho inédito, a la acción se suman estudiantes de instituciones tradicionalmente ajenas a las movilizaciones sociales, entre otras, el CIDE, el Colmex, la Ibero, el ITAM y la VM. En Guerrero, las acciones contra oficinas gubernamentales, realizadas por manifestantes, van en aumento. 22 de octubre. Nuevamente, en el marco de la segunda jornada global por Ayotzinapa, el tiempo y el espacio se comprimen por las redes sociales, haciendo de las protestas realizadas en todo el mundo una sola, y de las maneras más diversas. Ciudades como Ámsterdam, Buenos Aires, Sydney, Toronto, entre otras tantas, decenas de miles de ciudadanos las convierten en escenarios en los que se apoya la creciente exigencia del pueblo mexicano, que se vayan todos y que renuncie Peña. En la Ciudad de México, tras una multitudinaria manifestación, los padres de los normalistas desaparecidos le ponen un plazo al gobierno. Tienen 2 días para dar resultados. Un día después, Ángel Aguirre Rivero pide licencia a su cargo. En su lugar queda Rogelio Ortega, hasta entonces secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las muestras de repudio a la acción del Estado mexicano y de solidaridad con los normalistas invaden escenarios. ¡Justicia! 30 de octubre. En un inédito encuentro, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos se entrevistan con Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultados, con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que miren, ahí están los rostros de los jóvenes. 5 de noviembre. Más de 80 escuelas a lo largo y ancho del país realizaron un paro de 3 días, mientras miles de ciudadanas y ciudadanos salían a las calles de la Ciudad de México a exigir justicia. Mientras el país salía a las calles, nos enterábamos de que Angélica Rivera, esposa del presidente, poseía una casa de varios millones de pesos, lo que generó una vigorosa reacción en redes sociales. Inclusive traigo el ticket, traigo el pinche ticket de la casa, que no debería mostrarlo, pero te lo voy a enseñar. En el ticket pueden ver, yo compré aquí unos rancheritos, una bolsa de rancheritos chiquita,
una coca de 600 y la casa, dando un total de 96.800.000 pesos. Me preguntaron si quería redondear, yo dije que sí, quedó en 97 millones. Aquí está el pinche ticket, para que no estén chingando. El 7 de noviembre, Jesús Murillo Caram, titular de la PGR, se reunió brevemente con los padres de los normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, para después presentar sus conclusiones en una conferencia de prensa en el Distrito Federal. Y al final, agobiado por las inquisitivas preguntas de la prensa, espetó: ya me cansé. Tras la constatación de la ineficacia, los padres y madres de los normalistas sostuvieron que continuarían la búsqueda de sus hijos con vida hasta que no hubieran pruebas concluyentes de lo contrario. 8 de noviembre. La escenografía de la conferencia de prensa, lejos de colmar la demanda social del esclarecimiento de los hechos, fue el detonante de la respuesta inmediata. Una manifestación que partiría de las instalaciones centrales de la PGR hasta el Zócalo capitalino. Fue el Estado. Resuena con fuerza la consigna entre los manifestantes. Tras días de crecientes movilizaciones en Guerrero, el 13 de noviembre, la Brigada Nacional de los 43 Desaparecidos parte con un itinerario que los llevaría a las distintas regiones del país para informar y sumar voluntades en torno a la exigencia de justicia para los estudiantes normalistas. Por su parte, el presidente de México responde a las movilizaciones de la siguiente manera. Y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. 20 de noviembre. Se convoca a la tercera jornada global por Ayotzinapa. Ahora, 114 escuelas forman parte del paro nacional en solidaridad con Ayotzinapa. En países como Italia, Australia, Suecia, Polonia o Islandia, se llevan a cabo manifestaciones de solidaridad con los estudiantes desaparecidos. En la Ciudad de México, se realiza una multitudinaria marcha que parte de 3 puntos distintos: la Plaza de Tlatelolco, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, hasta desembocar en el Zócalo. Como resultado de la provocación montada por las autoridades, se desató la represión indiscriminada. Muchos fueron los testimonios fotográficos y videograbados que dieron cuenta de los atropellos cometidos por el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, orgulloso, declaró que habían cumplido con su deber: desalojar el Zócalo. Lo más importante a destacar, reitero nuevamente, es que no llegaron al aeropuerto internacional, no obstaculizaron una instalación estratégica. 2, no pudieron hacer explotar la pipa que pretendían hacer explotar. Y 3, restablecimos el orden público en el Zócalo. El saldo de detenidos de aquel 20 de noviembre fue de 8 hombres, entre ellos un extranjero y 3 mujeres.
La Policía Federal tuvo a bien inculparlos a todos de pertenecer a un grupo subversivo, pues entre ellos se decían compas. Ello fue suficiente para trasladarlos a penales federales de alta seguridad, ubicados en Veracruz y Nayarit. Sin embargo, la abrumadora movilización social en favor de su liberación, lo que aunado a un expediente que además de la indignación causaba risa, logró que los 11 detenidos salieran libres. En medio de esta movilización, otra acción inédita fue la toma simbólica de Bellas Artes por la comunidad estudiantil de las escuelas de teatro, danza, música y artes plásticas y escénicas. El emblemático sitio sirvió de santuario para la concentración de la solidaridad con los detenidos. Bellas Artes se convirtió en el repertorio de las múltiples expresiones plásticas de la misma exigencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 28 de noviembre. Señalado y cercado informativamente a nivel internacional y presionado por las crecientes movilizaciones a nivel nacional, Enrique Peña Nieto se ve presionado a tomar drásticas medidas contenidas en un decálogo que buscaba ser una contundente respuesta a la crisis. Anuncio las siguientes medidas. Primera, el próximo lunes enviaré una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. 1 de diciembre. La marcha partió del Zócalo capitalino hacia el Ángel de la Independencia, encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Cumplió con la tendencia que había marcado las últimas marchas, llena de indignación, ordenada, festiva, pero sobre todo pacífica. Entre las demandas, la renuncia del represor secretario de Seguridad Pública capitalina. Al final del día, renunció al cargo. ¿Victoria pírrica o una muestra de lo que es capaz un movimiento social ascendente? Quiero informarles que el día de hoy he recibido la renuncia del secretario de Seguridad Pública de esta capital, misma que en unos momentos más haré llegar a la Presidencia de la República, a donde está dirigida. Epílogo. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, si bien se suma a la macabra cifra de una condición generalizada hoy en México, la lucha encabezada por madres y padres, además del justo reclamo, ha exhibido al mundo la magnitud de la violencia e impunidad promovida desde el Estado. Su lucha, iniciada desde Iguala, ha concitado la más amplia solidaridad en el mundo. Su actuar localmente proyectó su lucha globalmente. Los amplios sectores sociales sumados a su exigencia en el curso de las jornadas globales por Ayotzinapa han vuelto a poner en la agenda la necesidad de un cambio profundo de la sociedad mexicana, empezando desde su modelo económico. En el trayecto de las movilizaciones, fuimos encontrando un nuevo repertorio de formas de lucha y de organización. Nuevos sectores, nuevas demandas, pero todas surgidas del clamor de justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No obstante, a lo largo de 9 meses y pasada la cresta de las movilizaciones, si bien queda el núcleo más fuerte de la resistencia y la exigencia alimentada por la memoria de los que están ausentes, quedan preguntas en el aire. ¿Qué sigue? ¿Cómo organizarnos para que no vuelva a suceder? ¿Cómo revertir el clima de violencia e injusticia? ¿Será que queda la memoria y poco o nada de organización para avanzar a una siguiente etapa? Somos un caso más de
de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Pinche estudio que tiene la gente y sus consignas están llenas de misoginia y de homofobia, porque no bajan al presidente de puto o de puta, como si uno tuviera la culpa. Y lo único que hacen es venir a chiflar. ¿Por qué? Porque traigo falda corta. Y si traigo falda corta, ¿qué? Es lo que yo digo. ¿Qué? ¿Quién se las compra? Yo. ¿Quién trabaja por sus medias? Yo. ¿Quién lucha por su libertad? Yo. Pero no hablo ni de prietos, ni de indígenas, ni de putos, ni de putas, porque todos somos iguales. Si estudian, aprendan a hacer rimas sin misoginia y sin homofobia, compañeros, por favor, porque ahí es donde empiezan a matarnos. Gracias. Nos acompaña para el cierre del evento el profesor Rodrigo Coronel. Él es egresado de Ciencia Política de aquí de nuestra... ¿Sí estoy bien de Ciencia Política? Ciencia Política. De Ciencia Política de aquí de nuestra universidad y quien colaboró con el profesor Arnulfo en la elaboración de este estupendo video. Entonces le damos la palabra para que nos comente y nos amplíe un poco más la información sobre el mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Pues nada, me gustaría más que ser profesor, todavía no lo soy, espero algún día serlo, pero sí soy orgulloso egresado de la licenciatura de Ciencia Política de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues lo que acaban de observar fue un trabajo de recopilación muy paciente. En un principio, cuando se estaba gestando este proyecto, nos propusimos hacer un documento que recabara las manifestaciones de indignación que surgieron a raíz de los lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 allá en Iguala, en Guerrero. Y nos propusimos desde un principio que este proyecto, que este producto que ustedes acaban de ver, fuera visto como un producto de la movilización. No es un producto, no es un documental de Arnulfo Arteaga, del doctor Arnulfo Arteaga y de un servidor. Es un documental que buscó su identidad en la movilización. Por eso nos dimos a la tarea de recabar en redes sociales, desde otras fuentes, las imágenes que ustedes acaban de ver. Por eso también la intención de dejar que las consignas hablaran. Desde luego con las apreciaciones y el comentario último que me parece muy puntual y que debe ser retomado con toda seriedad. Este documental ha sido venturosamente proyectado ya en algunos foros dentro de la República y en otros países, lo cual nos sentimos muy contentos y creo que refrenda el compromiso de la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad pública, de mantenerse a la vanguardia en el tema de estudios de las movilizaciones sociales. Y por otro lado, me siento muy conmovido por los efectos que ha tenido. Se lo hemos presentado ya a los padres de los normalistas, quienes los recibieron con mucha gratitud. Son personas maravillosas y hace falta estudiar lo que hicieron y lo que están haciendo, porque Ayotzinapa fue tan… es ya un referente a nivel latinoamericano de movilización social y de logros. Y eso me da pie para hablar de un elemento muy importante en este documental. Uno de los objetivos fue vencer aquel recurrente argumento desmovilizador que insiste en que la movilización social no rinde frutos y que no sirve para nada. Creo que los padres de Ayotzinapa nos enseñaron muchas cosas. Desde su posición nos dijeron que la verdad no existen las verdades históricas, que el Estado
el Estado puede ser sujeto y puede ser subsumido a la agenda de la ciudadanía. Creo que esa es otra de las grandes lecciones. Y que sí hay logros muy tangibles. El hecho de que un grupo interdisciplinario esté estudiando con mucha meticulosidad lo que ocurrió en esos días, creo que es un gran esfuerzo. Desmontar una verdad histórica, insisto, debe ser uno de los más grandes logros de la movilización social en toda Latinoamérica. A las abuelas de la Plaza de Mayo les costó mucho tiempo hacerlo. En España con el franquismo les ha costado mucho tiempo hacerlo. Y aquí 43 familias, junto con los que lamentablemente fueron asesinados aquella noche, lograron echar abajo una verdad que parecía que tenía todas luces fuera irrebatible. Y el gran logro al final de cuentas creo que es que sigue la investigación andando, seguimos hablando de Ayotzinapa. Puede que las manifestaciones ya no tengan el mismo volumen que tuvieron antes, pero creo que medir la indignación de un pueblo por el número de personas que hay en la calle me parece que es un referente, un parámetro falso, un parámetro incluso perverso. Creo que tenemos que orientarnos en los logros y en que la agenda sigue, en la agenda sigue presente lo que ocurre y lo que ocurrirá en Iguala. No es un caso cerrado. Eso sería lo que me gustaría compartir con todos ustedes y el insistir en mi más grande agradecimiento a la Autónoma Metropolitana, que muy generosamente nos dotó de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este documental. Y, por cierto, es otra cosa importante, pocas universidades públicas se tomaron la tarea y se han tomado la tarea de documentar lo que ocurrió en Ayotzinapa, y la Autónoma Metropolitana lo hizo y creo que lo ha hecho muy dignamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que finalmente pones el dedo en la llaga en algo muy importante. Finalmente la movilización pasa de lo que puede ser que pase de la calle a lo que son estos espacios académicos, y es otra forma de movilización, pero no por ello menos legítima y menos sincera. Y no solo eso, este video que nos han proyectado también contribuye a la conservación de la memoria, y la memoria en sí es una forma de mantener viva la movilización. Entonces yo creo que este producto es muy importante, también un excelente cierre para nuestro evento, y nosotros agradecemos mucho que hayas tenido la iniciativa de venir a compartir estas palabras con el público, porque finalmente de alguna manera nos involucra a todos en el compromiso de mantener viva esa memoria, y como lo decía yo hace un momento, yo creo que la memoria en sí es una forma de movilización. Muchísimas gracias. Vamos, el doctor Nateras quiere participar. Qué buena pregunta. Ya está en YouTube. Sí, es precisamente la filosofía. Bueno, y aquí tenemos uno recién salido del horno. Pues de mi bolsa, sí. Recién salido de la bolsa de profesor nuestra Nateras, compañera. Pero sí, el documental ya está en YouTube, es completamente libre acceso. Lo pueden, si dan con él físicamente, lo pueden reproducir, en fin. Pero ya está en YouTube, lo pueden buscar como Marchas por Ayotzinapa, de la indignación a la digna acción. Sí, puedes darles al profesor Nateras, que estuvo con nosotros en otra mesa. Alfredo, para ti. Sí, sí. ¿Otro comentario? La doctora Irma, de Historia, es una mujer que ha estado muy presente con ellos, muy cerca de ellos. Sí, me parece que sí. Ella, y ella con seguridad se los hará llegar. Además es muy entusiasta de todo esto. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro? Bueno, entonces procedamos al último paso más bien al paso final al cierre de nuestro evento, que será el pase de lista, que nos apoyará con ello la maestra María Eugenia Rojas, colaboradora aquí de la división. Nos hace el honor. Todos de pie, por favor.
A la memoria de Julio César Mondragón Fontes. Y a los 43 estudiantes desaparecidos. Abel García. Presente. Abelardo Vázquez Penitén. Presente. Adán Abraham de la Cruz. Presente. Alexander Mora Venancio. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Benjamín Asensio Bautista. Presente. Bernardo Flores Alcaraz. Presente. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Presente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Presente. César Manuel González Hernández. Presente. Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica. Presente. Cuthberto Ortiz Ramos. Presente. Dorian González Parral. Presente. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Presente. Everardo Rodríguez Bello. Presente. Felipe Arnulfo Rosas. Presente. Giovanni Galíndez Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lugardo. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Presente. Jonás Trujillo González. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Presente. Jorge Antonio Tizapa Legideño. Presente. Jorge Luis González Parral. Presente. José Ángel Campos Cantor. Presente. José Ángel Navarrete González. Presente. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Presente. José Luis Luna Torres. Presente. Josivani Guerrero de la Cruz. Presente. Julio César López Patolcin. Presente. Leonel Castro Abarca. Presente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Presente. Luis Ángel Francisco Arzola. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Presente. Marcial Pablo Baranda. Presente. Marco Antonio Gómez Molina. Presente. Martín Getsemaní Sánchez García. Presente. Mauricio Ortega Valerio. Presente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Presente. Saúl Bruno García. Presente. A la memoria de todos ellos. Agradecemos mucho la presencia de todos los que nos acompañaron en estos 2 días, en estas 2 jornadas de lectura y presentación de la obra que hoy nos convoca. Muchas gracias y buenas tardes.